tuberas Stibum, pero lo normal es Melanosporum. Sí que en Francia, y bueno, sobre todo en Italia, el año pasado, nos sorprendió que veíamos plantaciones truferas que en el mismo campo tenían tuberas Stibum y tuberas Melanosporum, tuberas brumales y tuberas Melanosporum. La consumen mucho más y están más acostumbrados a que haya esa diversidad. A nosotros nos sorprende mucho. Luego es verdad que tuvimos en plantaciones que solo eran tuberas Stibum, pero en otras que tenían especies mezcladas. Y claro, a nosotros nos sorprendió mucho, pero es que ellos dijeron, bueno, pues si es que todo se consume aquí. Ahora, ¿qué problema es que nos cuesta que se consuma la tuberas Melanosporum como para tener esto? Tenemos menos hectáreas hoy en día, si no David, corrígeme, pero les hemos adelantado por la tangente en cuanto a producción. A Francia y a Italia, ¿no? Países, como os decía, que tradicionalmente pone que se sigue consumiendo mucha más trufa, prácticamente el 90% de la trufa que sacamos aquí se va para estos países, hoy en día también ya más para otros sitios, ¿no? Pero sí, les hemos adelantado. ¿Por qué? Porque es que España es un país de tradición agrícola. Entonces nosotros, hoy en día, y hace muchos años que ya no concebimos una plantación trufera sin riego, porque sabemos que para producir cualquier cultivo, aquí con el clima que tenemos necesitamos agua. En Francia se están poniendo las pilas ahora con el riego, ¿no? Entonces ahí sabemos cómo cultivar, sabemos cómo hacerlo. Tenemos los climas y el suelo apto en nuestra provincia, ¿vale? Estos son mapas de clima, de precipitación y de las características del suelo, ¿vale? Estas serían como las zonas truferas, más o menos. Y bueno, pues el clima mediterráneo continental, las temperaturas medias en las que vive. Estos son en las que vive de forma natural, en las que se crece la trufa silvestre, ¿vale? Precipitaciones medias anuales de 400 a 1100 litros al año. Hoy en día esto hay una tendencia al cambio, como decía, el cambio climático. Entonces, las precipitaciones vienen cada vez menores y peor repartidas. Pero aún así, bueno, seguimos pues esos presentes con los riegos, porque vemos que cuando no llueve lo suficiente, estamos echando, igual estamos regando ya en abril, incluso estamos regando en octubre, ¿no? Cuando antes solo se regaba así eso en verano. Hoy en día esa tendencia ha cambiado un montón. Y luego los suelos que tenemos en la provincia, en la parte que son no en monegros y abajo que es finca con la que está en los monegros. Bueno, os enseñan toda la física. Bajo finca que está encima, eso es. Sí, pues en esas los terrenos son muy diferentes y el clima y todo es muy distinto. Entonces, por eso la trufa no se ha dado de forma natural, pero sí que nos contaba se habla de terpecia, algo. No sé, yo he oído alguna pero tampoco de primera mano, ¿sabes? O sea, no lo sé. Entonces, bueno, suelos calizos, que es donde crece la trufa. pH altos, entre 7,5. Francos es que arcilla, arena y limo están equilibrados, ¿no? Bien aireados, pedregosos, generalmente, esto ayuda. Que no se encharquen, ¿vale? Que no tengan una gran cantidad de arcilla. Que la arcilla lo que hace es que se encharquen precisamente. Bueno, y luego las trufas salen con forma muy vara. Pendientes suaves. Y aquí en la orientación os he puesto un ojo porque lo tradicional era decir pendiente hacia el sur, ¿no? Que estuviesen orientadas al sur. Y hoy en día, ¿dónde estáis viendo que salen las trufas generalmente en las plantaciones? En el norte. Entonces salía al norte. Tengo que decir que en el centro este año nos han salido un poco raro. Nos ha salido una al norte y las otras al este. O sea, un poco extraño, pero bueno. Sí, nos ha sorprendido, pero lo normal, la tendencia de estos últimos años atrás, la gente decía, no, se está chicharrando la trufa y está saliendo en el norte. Y es que claro, hemos llegado en verano a tener temperaturas en el suelo, en las primeras capas de suelo de 30 a 32 grados. Y eso es fatal para la trufa.
aquí se hicieron diferentes mapas de actitud de los suelos, ¿veis? Pues mira, aquí tenía las provincias. ¿Vale? Esta sería la zona en la que es más apta para el cultivo. Bueno, es más apta para que se produzca la trufa silvestre. Aquí se sacaron los datos de los análisis de suelo de plantaciones truferas que tenía la Diputación de Huesca y además pues con sistemas de identificación geográfica de suelos de la provincia y demás. Se va a mejorar, no sé si este año o al año que viene, se va a mejorar. Hay un proyecto para que se mejore el mapa de agricultura de Huesca, con más datos que se han recogido. Entonces, según este que se hizo, que ya es un poco viejo, porque bueno, es de 2014 este estudio que hizo el CITA, con colaboración de la Diputación, en esto es la Diputación, obviamente, con los datos, esto es Huesca y Teruel. La altitud óptima de Huesca son 25.000 hectáreas. Y bueno, por lo que decía David, tenemos plantas unos 2.600-2.700, que yo creo que son menos, ¿vale? Pero bueno. Y aquí tengo todo esto, 814 meses. Fijaros si todavía hay terreno que podemos utilizar para plantar. Yo lo que he visto, desde mi experiencia, Teruel sigue creciendo muchísimo en plantaciones truferas, la gente sigue plantando. Zaragoza me parece que ha crecido de manera exponencial, es una barbaridad porque cuando estaba haciendo esta charla tenía aquí datos de 2020 y tenía apuntadas 700-800 hectáreas en la provincia de Zaragoza y ahora tengo 1.200. O sea, en los últimos años ha crecido un montón y hay gente que está produciendo ya bastante en la provincia de Zaragoza. Aquí, ¿qué pasa? Pues sí, tenemos plantaciones muy antiguas que están dejando de producir, que no se sabe muy bien porque se han agotado y demás, en las que queremos hacer un ensayo. Bueno, lo tenemos pensado ya para poder investigar sobre cuál es la causa o qué causas van a contribuir a que se agote la producción en plantaciones, porque antes se nos hablaba de que igual en 40 o 50 años tienes producción, pero es que había trufares en el monte que producían durante más tiempo, durante muchos años, ¿no? Entonces ahora hay gente que dice que a los 20-25 años ya empieza a bajar en la producción grande. Entonces eso hay que investigar para ver qué pasa y cómo podemos mejorarlo. ¿Alguien me ha contado? Vale, entonces yo lo que veo es que en Teruel lo que está haciendo es una renovación de las plantaciones viejas. La gente sigue plantando, bueno, pues yo tengo la idea de que esta se está agotando, pues pongo esta nueva y tengo una en medio. Entonces, mientras esta se me está agotando, voy sacando de esta y cuando esta se me agote, tengo esta nueva que va a entrar en producción. Entonces, esa es la visión que hay que tener en este mundillo. Si te vas a dedicarte, tienes que dedicar a la agricultura. Porque si no, en cuanto a tu plantación, la carga científica que tengas se te agote, pues ya está bien, ¿no? Entonces, en la renovación está el clic. Bueno, como os decía, la recolección silvestre, pocos quedan de estos ya, truferos. Esta es una foto de hace años, además. Y lo normal es esto. Yo lo que veo todo el día es esto. Vamos, los truferos yo no me lo vuelvo, o sea, ¿dónde están? ¿Por qué ha habido tanto éxito de la agricultura? Bueno, hay que tener en cuenta que tenemos que buscar a la hora de diseñar la agricultura el terreno adecuado y una planta de calidad. La planta de calidad, ¿no? ¿Por qué hablamos de una planta si yo os estoy contando de una planta? La trufa es un hongo simbionte. Los hongos son heterótrofos, como las personas, ¿no? Los únicos autótrofos son las plantas que sintetizan su propio alimento con la fotosíntesis. Pero los animales y los hongos no. Entonces necesitan valerse de otros organismos para tener su alimento. Entonces muchos son parásitos que lo que hacen es causarles un daño y así crecen y a veces se escapan. Pero están los saprófitos, como os contaba, las setas de carne o el champiñón, que se cultivan en jaras, que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Ahí luego están los simbiontes, en los que hay un beneficio mutuo entre la planta y el hongo. Uno sin el otro no puede vivir tan bien, ¿vale? En el caso de la trufa necesita seguro para algo, ¿vale? Lo que hace el hongo a través de las micorrizas son el órgano de la simbiosis entre la planta y el hongo. Es que el hongo envuelve la raíz, los átomos radiculares de la planta, y con esto aumenta la superficie radicular de las plantas
y pueden captar mejor los nutrientes del agua. Y además un árbol micorrizado suele ser más fuerte, ¿vale? Tiene más, es más fuerte frente a enfermedades, tiene una función de protección. Y además el hongo puede fructificar, o sea, no culmina la reproducción sexual del hongo es cuando hace seta, ¿vale? Porque los hongos están en el suelo y son microscópicos, pero la seta es la reproducción sexual, ¿vale? Gracias a las micorrizas reciben por los exudados de la raíz, el hongo recibe esos productos transformados de la fotosíntesis y se puede alimentar y crecer, ¿vale? Entonces por eso hablamos de plantas micorrizas. Nosotros lo que plantamos en un campo es un plantón que tiene inoculado el hongo en la raíz, ¿vale? Que es el gran enfoque de esta planta, que no están igual que ustedes no lo saben. Entonces, hay diferentes especies de árboles hospedadores, ¿vale? Inhibidores, avellano. Bueno, hay muchos, pero estos son como los 4 especies que se han utilizado más, ¿vale? Se empezó con el avellano. Pero se vio que es una especie que es muy sensible a enfermedades y no da problemas, ¿no? Además es más de lechuga, más enchacaído, igual la tuberculina tiende a aclararte. Las hojas, pues aquí el perro dice que miedo, ¿no? Y luego la china y el roble son las que más se utilizan, son las especies más rústicas, aunque tienen diferencias de manejo, pero son las que mejor se adaptan, pues son las que mejor enseñamos. El quercus ilex y el quercus vaginia, que son las que tenemos en la península ibérica. Hay otros quercus que se utilizan en Francia, son diferentes, ¿vale? Los climas un poco más curiosos, ¿no? Pero aquí son las típicas especies de la península. La planta micorrizada, nosotros lo que hacemos es sembrar bellotas en unas camas estériles. Entonces, la planta que sale de ahí, aquí en la raíz no tiene nada, no tiene ningún otro hongo, está libre. Y nosotros inoculamos las esporas que están en la carne, en la gleba, en la parte oscura. ¿Vale? Las venas son estériles, ahí no hay esporas. Entonces, inoculamos la raíz en contacto de las esporas, porque lo primero que tiene que hacer la espora es germinar y buscar la raíz para sobrevivir, para que luego se disemine, ¿no? Entonces es lo primero que hace, si no muere. Entonces forman las micorrizas, y este es el plantón que habréis visto cuando, ¿no? Pues ahí. ¿Cómo se hace? Con las camas que os he contado, el existe, simplemente se va regando y demás. Las plantitas que enviamos, como le nombramos, hay diferentes métodos de inoculación, ¿vale? Primero que es por espolvoreo, de trufa. Es blanco porque lleva talco, porque ayuda con el pH y para ver por dónde has pasado. Luego se pasa a los contenedores finales. Y aquí tengo unos vídeos para que veáis. Les voy a dar. De cómo sería el proceso de inoculación. Ahora es un vídeo viejo de Carlos Paraje, que trabajaba en el CITA, bueno, y que yo vendé hace muchos años, pero es muy curioso y está muy bien, porque esto la gente normalmente no lo sabe, no lo ve, cómo se hace. ¿Vale? Cómo se mezcla el sustrato, el inoculo que queda en el sustrato se echa en los contenedores finales, se aprovecha todo. Y aquí, cuando tenemos los plantones a las 8 o 9 meses, lo que tenemos que hacer es el control de la micorización. Es importante, eso es súper importante a la hora de poner la planta fuera, que sepamos cómo está el nivel de micorización. Lo hacemos en el centro, pero hay más gente que lo hace. O sea, así lo hacemos. Los viveros tienen una valoración de no hay una normativa, ya os lo contaré luego, no hay una normativa, una legislación en España para una clasificación. Lo voy a contar ahora, ¿vale? Entonces ellos tienen sus propios, las miras, ¿no? Pero los suyos que hay a un externo, pues como ocurre en cualquier otro cultivo, cualquier otro frutal, todo tiene una trazabilidad. Que hay alguien externo a las empresas que controla que eso esté ok. Eso debería ser así. Entonces me quedo ahí. Aquí que no existe, no hay una certificación oficial, ¿vale? Solo hay distintos grupos que analizamos plantas, no es que pero no es una certificación, ¿vale? Bueno, esto debería ser parte del gobierno autonómico, que es como le llaman en derechos empresariales,
Y aquí en España tenemos bastante problema porque Francia tiene suyo, tiene un método, Italia tiene otro, pero España tiene 3 métodos diferentes, ¿vale? Entonces los grupos de investigación no se ponen de acuerdo en cuál es el método. Aquí en Italia, que yo estuve con ellos haciendo, al estuve en Italia, estuve ocupándome de esto con ellos, tienen un concierto con determinados niveles y entonces una vez que se los controla. No solo estos niveles a los que la Universidad de Perugia tienen planta certificada, pero esto no. Entonces te da un plus de seguridad de que lo que tú tienes, tu planta está bien micronizada, tiene una calidad concreta, ¿vale? No solo micorrítica, sino también calidad vegetal, ¿vale? Porque tengo una parte aérea bien, una raíces bien. Nosotros lo que utilizamos, ¿vale? Voy a contar. Para la calidad vegetal hay que seguir, porque al decreto todas las plantas en este país deberían tener una calidad que es la que marca este Real Decreto, ¿vale? No me voy a extender porque podría dar una chulada de mi trabajo. De formaciones, enfermedades y demás, ¿no? O sea, esto debería de cubrir, así que muchas plantas que vienen que ya no cumplen eso. Luego utilizamos el método de Aragón, ¿vale? Que hay un está el de Cerrado en Valencia y el de Lleida, ¿vale? El de César y Colina, los 3. Y por último, pues utilizamos técnicas de biología molecular por PCR para identificar las micorrizas o qué especies son. Y en cuanto al trasplante en campo, aquí tenemos que saber, esto pasa muy deprisa, ¿vale? Que en la etapa preproductiva, antes de que tengamos trufas, lo que tenemos que tener en cuenta es que los trabajos que vamos a hacer es para que se desarrolle el árbol hospedante y la expansión del micelio y de las micorrizas en el suelo. Y una vez que estamos entrando en producción, lo que nos interesa es la fructificación. Entonces, toda la gestión que vamos a hacer en el campo va encaminada a esas dos cosas. Sí, pero vamos a labrar, vamos a regar, probablemente en las dos etapas, aunque sean diferentes formas de gestionar el riego. Aquí vemos labores y cuidados en laboreo y en reservado. Pues mira, si veis aquí esta plantación está totalmente labrada. Es una plantación que tendrá unos 6 años, no sé si lleva, ¿vale? O aquí, que las líneas, lo que vemos es glifosato, ¿vale? La competencia de las malas hierbas es igual el problema que tenemos en Huesca, más que en otras tierras de Aragón, ¿vale? Entonces la gestión es muy diferente. Y aquí el tema de los glifosatos se nos está yendo de las manos. Es verdad que los primeros años tiene que evitar esa competencia para que surjan las micorrizas. Nosotros tenemos un ensayo de diferentes acolchados, ¿vale? Que se ponen los hemos probado en plantas recién puestas en campo y en plantas un poco más mayores. Y en ambas nos han funcionado muy bien, ¿vale? Son ecológicos y todo. Y es más, hemos encontrado triunfa debajo de uno de estos acolchados, pero bueno, debido a Cataluña, de raíz natural, esto se deshace solo en el campo y no tiene ningún problema. Tenemos que sacar los resultados este año o el siguiente. Vale. Podas de mantenimiento en todas las... Paja de arroz. Sí, probamos diferentes cosas, es una mezcla de paja de arroz, cartón, papel, yeso, ¿no? Las podas son diferentes, esta plantación ya es adulta, ya es muy vieja, y veis que añado una poda totalmente mecanizada, en las que os he enseñado. A ver. Bueno, los árboles eran más pequeños, pero veis que había más... Bueno, es que ahora es que bueno, venga. Son árboles adultos, cuando habéis visto todos tienen... Bueno, que tengo alguna otra... Aquí se verá, ¿vale? Aquí la importancia es el riego, por ejemplo. Aquí vemos como moja, ¿sabéis? Estos árboles son más adultos, o sea, más grandes, pero bueno, la poda es diferente, porque son más jóvenes que el anterior, ¿vale? Aquí de hecho ya le toca cortar esos que despuntan, pero es una prueba de cómo funciona el riego, que como decía antes, que el riego y sin riego no se produce. Este tiene en concreto 2 aspersores por árbol, porque puede tener menos, un poco dependiendo del caudal de agua que tengas, el tipo de suelo, si te pide más agua o menos, ¿no? Pero asegura la producción. Los microaspersores que se ponen pues son
son diferentes. Bueno, normalmente son estos son autocompensantes que tienen una pestaña que va regando los primeros años una cantidad y luego conforme entramos en la etapa de producción que necesitamos hacer riegos mayores, de esas pestañas se te dan más agua. Y las denoturaciones, los aportes, ¿vale? Este producto hoy en día se ha visto que es efectivo, ¿vale? Aquí están hechos con aviadoras, por ejemplo, pero estos están hechos por esta mi compañera, cuando lo vivimos, con Midolite, ¿vale? Esto es una tolva donde metemos los sustratos de las trufas, sale por aquí y ya va haciendo un surco. Tengo un vídeo que os he puesto, es muy corto, pero bueno, para que veáis. Justo en el azul entre... Pero no era muy corto. Bueno, da igual. ¿No sale otra vez? Es que aquí no se ve. Bueno, pero lo habéis visto. Pues lo que va saliendo y va enterrando la espora en el surco, ¿no? Y ya acabó, ya nos queda un poco de más. Que hay exactamente, ya lo sabéis, que es una ciencia que es que todavía sabemos muy poco, es un cultivo muy nuevo y nos faltan muchísimas cosas por saber y por investigar, ¿vale? Y como reto, pues bueno, sería la certificación de planta a nivel nacional, ¿vale? Para que todos los profesionales utilicemos un método concreto o que sea un concierto con los primeros que existen y demás. Como hoy sabemos bastantes cosas sobre la biología del hongo, podemos aplicar técnicas de biología molecular tanto en vivero como en campo. Incentivar el cultivo ecológico, nosotros trabajamos por impulsar el uso del glifosato, ¿vale? Necesitamos que el sector crucero ostense vea esto no solo como técnica para entretenerme, ¿no? Sino que haya una visión de poder sacar, de poder tener una forma de vida sobre la trufa, ¿no? Por eso necesitamos un momento de la producción, no tenemos que hablar como nos pensamos. Para eso necesitamos que se aumente el número de plantaciones truferas, porque yo creo que todavía estamos un poco abajo. Podemos a lo mejor poner, estamos trabajando en el cultivo intercalado de trufa con especies aromáticas, ¿no? Durante los primeros años que la trufa no produce, porque se produce el agotamiento de plantaciones y sobre todo el aumento del consumo aquí. Como mínimo cuesta, ¿no? Ya no en España que la cuesta, que la tenemos aquí de forma natural, por lo menos ya está, pero